Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo vivía una vida de gozo y una vida de paz, a pesar de que en muchas ocasiones él menciona muchas de las cosas que tuvo que pasar y que tenía que pasar por causa del Evangelio. Y quisiera que en este día consideremos qué usted y yo tenemos que hacer para operar con la fuerza de Dios, para que podamos hablar con esa confianza y esa seguridad. Como el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saulo de Tarso era un hombre con posición religiosa, posición social, y también tenía posición de autoridad. Saulo de Tarso. Su vida cambió cuando tuvo un encuentro con Jesús. ¿A cuántos Jesús les cambió la vida? Amén. Se convirtió en el apóstol Pablo. Conocer a Dios llena nuestra vida de plenitud, de su paz, de su gozo. Aunque servir a Dios es un privilegio, en esta vida vamos a ser probados una y otra vez. Y Jesucristo hizo también una declaración que si usted lo quiere puede aceptarlo como una promesa de parte de Dios. Él dijo, en la vida, en este mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay quienes buscan solamente las promesas buenas en la palabra de Dios, pero esta también es una declaración del Señor Jesús y usted la puede tomar como una promesa. En este mundo vamos a tener aflicciones. ¿Cuántos han tenido su porción de aflicción en este mundo? Aleluya, gloria sea a Dios, pero usted está presente, eso quiere decir que usted es más que vencedor. Dios ha obrado a través de su vida, Dios le ha ungido con su espíritu y usted está el día de hoy presente, profesando una fe viva en el Señor Jesucristo. Usted y yo somos de los que podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo pasó de ser un perseguidor, pasó a ser perseguido. Su posición dentro de la sociedad en que había crecido se vino al piso, perdió su fama. Dentro de lo que competía a su etnia, a los judíos. Él era un religioso, era un sacerdote, fariseo de fariseos. Perdió su fama, perdió su autoridad religiosa, pero ganó poder de lo alto. Tenía seguridad económica, ahora está en la cárcel. La epístola a los Filipenses fue escrita desde la cárcel. Desde la cárcel, muy importante que tengamos en cuenta esto. Y en la cárcel no tenía seguridad económica, en realidad tenía escasez, dependía de las ofrendas de la iglesia. De encarcelador, él perseguía a los cristianos y los metía en la cárcel. De encarcelador vino a ser encarcelado. Los filipenses le habían ayudado 10 años atrás con ofrendas, varias ocasiones. Pero ahora revivieron su ayuda. Revivieron, dice el versículo en que leímos, en gran manera me gocé en el Señor en que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo se gozó de que ya al fin, estas son las palabras que él usa, es como si él hubiera estado esperando que los filipenses se acordaran de él. Cuando usted está preso, ¿cuántos han estado presos? Bueno, baje la mano, no la levante. Yo he estado preso, gracias a Dios, una sola noche y por un error, ¿ve? Y con todo y eso, cuando yo estaba joven, no se podía demandar a la policía. La policía cometió un error y me metió preso a mí. Y no se podía demandar, de no ahorita yo estuviera millonario, ¿verdad? Pero mire, estar preso, usted anhela, aunque yo experimenté esto por unas cuantas horas, usted anhela que alguien se acuerde de usted, que le venga a ver. Pues Pablo se gozó, al fin se acordaron de él nuevamente, sintió el abandono de sus amigos y de sus hermanos, aunque estaba en una cárcel domiciliaria. El primer encarcelamiento de Pablo, él estaba en una cárcel domiciliaria, no estaba en una cárcel del Estado, como decir, estaba preso dentro de un lugar que él le podía a la gente visitar. Estaba en una cárcel domiciliaria, pero cárcel al fin es cárcel, ¿verdad que sí? Cárcel es cárcel. Ahora, él sentía escasez, tenía escasez. El versículo 11 dice, después de que se goza de gran manera y que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice, no lo digo porque tengan escasez. No está diciendo que no tiene escasez.
él está más bien diciendo que se alegra no porque esté en escasez. Ahí se podría cambiar y decir la palabra, no lo digo porque tengo escasez, pero en realidad él tenía escasez, pues continúa diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, Pablo estaba preso después de haber tenido una vida diferente antes de conocer a Cristo. Conoce a Cristo y ahora se encuentra perseguido. Luego de estar perseguido, pues ahora se encuentra en la cárcel. Él tenía escasez en esa cárcel domiciliaria y yo estoy seguro que no estaba viviendo en ese departamento, no era 5 estrellas, esa cárcel no era 5 estrellas, era una cárcel real. Pero él dice algo muy interesante, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, el contentamiento dentro de nuestro caminar cristiano no es lo mismo que el conformismo. El conformismo es cuando usted ha alcanzado algo y ya no quiere más. Dice, yo estoy bien, estoy mejor que todos, yo estoy conforme, no necesito más de Dios, no necesito aprender más. Eso es el conformismo. Pero el contentamiento está basado en su confianza de que su vida está en las manos de Dios. Amén. La Biblia dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento está basado, mi vida está en las manos de Dios. Entonces yo estoy contento porque ni yo mismo puedo cuidar mejor de mí que Dios. Nadie puede cuidar mejor de usted que Dios. Y cuando usted acepte esta realidad por fe, no importa cuál sea su situación, su corazón va a estar con contentamiento, con agradecimiento. Ahora, si usted vive deseando y ambicionando cada vez más y recordando los tiempos de gloria, los tiempos de abundancia, cuando usted tenía un carro último modelo, cuando usted en su país era fulano de tal, y etcétera, etcétera, pues entonces no va a haber contentamiento en su corazón. Y en realidad la falta de contentamiento niega la soberanía de Dios sobre su vida. Pero él aprendió a vivir con contentamiento cualquiera que fuera su situación. Pablo conocía la pobreza, dice, sé vivir humildemente, y en realidad quiere decir sé vivir con escasez, con necesidad. Sé vivir humildemente. Cuando se tiene abundancia o cuando se ha tenido abundancia, la pobreza o la necesidad pega más duro. Amén. Cuando usted tenía abundancia, cuando viene escasez, esa necesidad pega más duro. El apóstol Pablo fue pegado duro. En todo y por todo dice, estoy enseñado. Otra traducción dice, he aprendido el secreto. Estoy enseñado. El gran apóstol Pablo, uno de los hombres más prominentes de la historia del cristianismo, conocía lo que era tener hambre y tener necesidad, pero había aprendido un secreto. Ahora, la epístola que él escribe desde la cárcel, está preso, pronto a seguir un juicio. Él tiene la esperanza de que va a salir de la cárcel y que va a volver a visitarles a los filipenses, lo dice en su carta. Pero en la cárcel, y después de haber pasado tanto infortunio, después de haber tenido una posición social y ahora es perseguido y está encarcelado, después de haber tenido abundancia, ahora tiene escasez. En la epístola a los filipenses, muchos les dicen la epístola del gozo o de la alegría. Hay por lo menos 13 referencias al gozo de Dios o a uno de sus equivalentes, al gozo, al contentamiento, a gozarse, a la paz. En apenas 4 capítulos, por lo menos 13 referencias al gozo de Dios. El gozo es un fruto del Espíritu. El Espíritu de Dios es el que imparte a su espíritu gozo, pero el gozo es una decisión. Usted decide si es que usted desea estar gozoso o no. Ahora la Biblia nos dice, gózate en el Señor. Entonces si la Biblia nos dice gózate es porque usted tiene la decisión. Amén. Luego llegamos a la frase famosa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, se puede traducir como todo lo tengo, en todo prevalezco. Salgo triunfante, así se puede traducir esa frase, todo lo puedo. En otras palabras, todo lo tengo,
en todo prevalezco, en todo salgo triunfante. Ahora, esa frase sí viene seguida por en Cristo. Aprendió el secreto de guardar su corazón y su mente en Cristo. En Cristo. Para usted poder decidir tener el gozo del Señor, usted tiene que estar pegado a Cristo. Usted no puede apartarse de Dios, o usted no puede separar su comunión de Dios con el gozo que solamente el Espíritu puede proveer. Entonces, cuando usted decide estar gozoso, usted está decidiendo pegarse y unirse a Cristo. Amén. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, aquí hay no sé si lo quiera llamar, no es un juego de palabras. Y cada vez que yo descubro o encuentro o estudio algo así, a mí me hace cosquillas el corazón, por así decirlo. Pero el pastor Kainet mencionó aquí la semana pasada la palabra dunamis. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos saben lo que es dunamis? Ok. De la palabra dunamis, Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Esa palabra poder es una palabra maravillosa. De esa palabra dunamis se deriva la palabra en español que dice, de la cual nosotros conocemos como dinamita. Entonces el poder dunamis es una fuerza, un poder milagroso, es una eficacia, es ser impetuoso, es un poder maravilloso, es una capacidad, una potencia, una potestad. Todos estos sinónimos definen a la palabra dunamis. Ahora, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la palabra no es dunamis, la palabra es bueno, yo no sé hablar griego, así es que, endunamo. Endunamo quiere decir me fortalece, ¿ok? Endunamo quiere decir apoderar o dar fuerza, esforzar o fortalecer. Viene de dos palabras, la una que le atribuye el poder y la otra, la palabra dunamo, que quiere decir capacitar o fortalecer o apoderar. Ahora, la palabra apoderar o empoderar, pero la verdadera palabra es apoderar. Dice, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice dar poder a otra persona para que la represente en juicio o fuera de él. Poner algo en poder de alguien o darle posesión de ello. Yo pensaba que era empoderar, o pueden ser que sean sinónimos, pero cuando usted le da un poder a una persona para que lo represente, ¿cuántos saben de qué estoy hablando? A veces usted quiere hacer un negocio en su país y dice, tienes que darme un poder notarizado. Entonces usted escribe en ese papel, dice, yo doy poder a tal persona para que me represente en todo asunto legal que competa con la compra-venta de tal o cual cosa, o con mi cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Usted le está apoderando a la persona. Ahora escuche, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me enduname, Él me fortalece, Él me apodera, Él me da la capacidad de poderle representar, aún ante juicio o fuera de Él. Él pone el poder en mí, me da la posesión de ello. Endunamo quiere decir que Cristo le apodera, le hace a usted representante, le hace capaz de que usted pueda manejar su poder, su nombre. Eso es endunamo. Ahora aquí es donde se pone interesante la cosa. De la palabra dunamo se deriva una palabra que en el español se llama dínamo. ¿Cuántos saben lo que es un dínamo? ¿Ah? No, vamos a ver. Pues ya lo puso, se me adelantó el hombre. Eso es un dínamo. Ahora sí saben, ¿cuántos saben lo que es un dínamo? ¿Cuántos han usado un dínamo? Ok, cuando yo era joven, hace muchos años, había las bicicletas, ¿no? Y tenían el dínamo, ese es el dínamo, esa piecita que usted ve junto a la llanta.
Ok, ese dínamo podía estar despegado o pegado a la llanta. Cuando estaba despegado no hacía ninguna función. Cuando se pegaba a la llanta, la fuerza de la llanta hacía girar unos electromagnetos dentro del dínamo y esto producía energía que prendía un foco, prendía el foco de la bicicleta. ¿Sí ve? Ahora sí, ¿saben lo que es un dínamo? Okay, mire cuál es la definición del español de un dínamo. Del griego dunamo. Es la misma palabra. Nace del griego dunamo, que quiere decir empoderar o apoderar. Okay. Es una máquina destinada a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Eso es un dínamo. Ok, entonces un dínamo toma una energía, toma un poder y lo transforma en otro poder. Toma una energía mecánica y lo transforma en energía eléctrica. Nuestra fuerza o energía tiene que estar pegada al dunamo de Dios. Se podría decir que nuestra fuerza, nuestra energía es la rueda girando. ¿Ok? Y nosotros tenemos que estar pegados al que nos puede hacer un dínamo, al que nos fortalece. Fortalece quiere decir en dunamo, nos convierte en un dínamo. Cuando nosotros nos pegamos al Señor, nuestra fuerza, nuestra energía se transforma. Entonces el dunamis de Dios, el poder sobrenatural de Dios, de la cual sale la palabra dinamita, puede fluir a través de nuestras vidas. Esto aprendió el apóstol Pablo, este secreto, que cuando él trabajaba y se esforzaba por sus propios méritos a querer sacar su vida adelante, él lo que era como una rueda girando sola. No estaba conectada al dínamo y no podía producir ninguna otra clase de energía. En otras palabras, encontraba agotamiento sin ningún fruto. La Biblia nos recuerda en el Antiguo Testamento, dice, trabajáis mucho y ahorráis poco. Dice, todo lo que ganas es como si lo pusieras en un saco roto. Cuando no estamos pegados a Dios, nuestros esfuerzos son vanos. Se me ocurre ahora mismo esa ilustración, la usamos hace algunos meses, que un joven deseoso de trabajar, de hacer dinero, vivía en el campo y fue a buscar trabajo en un bosque, en un aserradero. Y el dueño del aserradero le dice, el único trabajo que tengo es tumbar árboles. Tumbar árboles. Dice, está bien. Cogió su hacha y fue el primer día, con toda la energía, el joven tumbó 10 árboles. El segundo día vino y tumbó 7 árboles. El tercer día tumbó 4 árboles. Y dice, no sé qué me pasa. Trabajo con toda mi fuerza y termino más cansado que antes. Y el dueño le dice, ¿cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? Le dice, no, yo estoy muy ocupado para afilar el hacha. Yo vine a trabajar. Usted ve, nuestra vida tiene que estar pegada a Dios para que nosotros podamos ser efectivos y cumplir el propósito de Dios. No podemos estar demasiado ocupados para olvidarnos de nuestra consagración, de nuestra comunión con Dios. Usted tiene que estar afilando su hacha constantemente en la presencia de Dios. Usted tiene que pegar su esfuerzo, rendir su esfuerzo al dínamo de Dios, a lo que le empodera. Si usted quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted tiene que estar pegado a Dios. Ahora, el dunamis de Dios, la fuerza o el poder de Dios requiere una decisión humana, de lo contrario es inerte. A menos que pongamos nuestra energía en Dios, no vamos a ser apoderados o empoderados por Dios. En otras palabras, Jesús dice en Hechos, dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero da una comisión, dice, me seréis testigos. El poder de Dios ha sido dado a nuestras vidas para que cumplamos un propósito. Y nosotros tenemos que decidir. Nuestra actitud tiene que ser, yo voy a pegarme a Dios. Yo no puedo hacerlo esto por mí solo. Hay personas que reciben un toque de Dios, reciben la bendición de Dios y luego se olvidan de Dios.
Usted y yo conocemos personas así. Vienen a la iglesia, Dios les sana, Dios les liberta, Dios les bendice, les prospera. Y cuando se sienten suficientes, entonces se despegan de Dios. Pero a menos que usted mantenga una actitud de dependencia, a menos que usted se mantenga pegado al dínamo, al empoderamiento de Dios, el dunamis de Dios, la potencia de Dios no va a ser una realidad en su vida. Amén. ¿En qué está usted gastando su energía y su tiempo? ¿Será que usted se siente cada vez más cansado? El caminar cristiano es cada vez más estresante para algunos. ¿En qué está usted gastando su energía y su tiempo? ¿En quién ha puesto usted sus fuerzas? ¿En quién está su confianza? ¿De quién es su fe? ¿De quién es su fe? ¿O en quién está su fe puesta? ¿Sabe que es fácil ser disuadido, comenzar bien en el espíritu y terminar mal en la carne? Le pasó a los Gálatas. Pablo tuvo que amonestarlos. Y Pablo dice, ¿quién les engañó? ¿Quién les fascinó? ¿Quién les embrujó para que no obedezcan a la verdad? Comienzan en el espíritu y terminan en la carne. Nunca se olvide de dónde Dios les sacó y que la fuente de su fortaleza es solamente Dios. Para ser apoderados por Dios tenemos que rendir nuestras fuerzas a Él. Para resplandecer para Dios tenemos que ser dínamos en sus manos. Para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos que estar pegados a Él, reconocer que Él es la fuente única de nuestra fortaleza. Joel 3:10 dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Pero diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes en Cristo Jesús, somos fuertes en Dios. Ahora, la evidencia de una vida de fe, y este es el tema que prácticamente del cual queremos hablar hoy. La evidencia de una vida de fe es una vida libre de afán y de ansiedad. Libre de afán y de ansiedad. Escuche esto. El afán niega la fe y le quita el efecto a la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, Jesús explicando la parábola, dice la semilla que cayó entre espinos es la que creció. La semilla cayó en terreno, que ahí se da fruto, habían plantas ahí, pero habían espinos. Recuerde que la semilla es la palabra de Dios, el terreno es nuestro corazón, pero en el terreno habían espinos. Entonces Jesús dice que esta semilla fue ahogada, el fruto de esta semilla fue ahogada por los espinos. Y cuando explica dice, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, mi hermano, el afán y la ansiedad le quitan el efecto a la palabra de Dios. Y estamos viviendo en días en los que el afán, la ansiedad, el estrés, como usted lo quiera llamar, son para mí que son sinónimos o son componentes de un mal mayor que es la falta de fe. El afán niega la fe, le quita el efecto a la palabra de Dios. Tenemos que velar para nosotros poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que vivir una vida de fe. Y si quiere vivir una vida victoriosa y libre de afán y de ansiedad, usted tiene que vivir pegado a Cristo. De lo contrario no puede ser apoderado. No puede ser apoderado. Usted tiene que rendir su energía y sus fuerzas a los pies del Señor, y el Señor en su divina gracia toma esa fuerza y esa energía que usted se la rinde al Señor y Él la convierte en una energía superior, en el poder de Dios, para que usted pueda vivir triunfante. Amén. Mire lo que dice Salmos 84:5. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿En dónde está su confianza? ¿En dónde está su fuerza?
Me acabo de acordar de una situación, no sé si quepa dentro creo que cabe dentro de lo que estoy queriendo explicar, pero ¿sabía usted que las personas se lesionan de la espalda? No por su falta de fuerza, sino porque confían demasiado en su fuerza. ¿Sabía usted? Sí sabía, ¿verdad? Cuando ven, por decir algo, ven esto tirado en el piso y dicen, esto es sencillo, y vienen y se doblan mal para coger un peso. Subestimaron el peso y sobreestimaron su fuerza y se lastiman la espalda. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad que sí? Dicen que cualquier cosa que usted vaya a alzar de piso, por más liviana que pueda ser, usted tiene que bajar con las dos piernas, ¿verdad? No doblarse así porque se puede lastimar. Entonces la persona que confía en su fuerza, aún físicamente, la persona que sobreconfía en su fuerza, sale lastimado. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Cada vez que usted se vea frente a una dificultad en la vida, frente a un desafío, no confíe en su experiencia, en su sabiduría, en sus años de cristianismo, en la bendición del domingo pasado. Busque a Dios para todo lo que usted va a hacer. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. El valle de lágrimas hace referencia el valle de amargura, el valle de pesar. Se cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Mira lo que dice. El hombre que tiene en ti sus fuerzas, dice, aquel hombre irá de poder en poder. Y verán a Dios en Sión. Irá de poder en poder. Parece que el apóstol Pablo sabía esto. Y puso en Jehová sus fuerzas. Y fue de poder en poder. Y no había circunstancia que le hiciera retroceder a Pablo. No había persecución que le hiciera a él dejar de predicar el evangelio. No había cárcel que le mantuviera a Pablo callado. Aún a través de epístolas hasta el día de hoy, las palabras de Pablo nos están ministrando. Nadie pudo callar la vida de Pablo. Porque él aprendió a poner su poder. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Irán de poder en poder. Aleluya, gloria sea a Dios. Necesitamos ser apoderados. Recuerde lo que quiere decir apoderar. Que representamos legalmente a Dios. Podemos representar a Dios en juicio o fuera de Él. Necesitamos ser apoderados por Cristo, pero para esto necesitamos rendirnos a Cristo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que causan afán y ansiedad en nuestro diario vivir? ¿Cuáles son aquellas cosas? Una de ellas es las necesidades. Las necesidades. Y Pablo dice, ha aprendido a vivir en necesidad, en escasez, en hambre, en abundancia. Él aprendió. Él no fue exento. Y la palabra de Dios nos exhorta, Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, Jesucristo hablando, dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. En otras palabras, Dios dice, si te tengo con vida, te voy a alimentar. Porque tu vida vale más que el alimento. Y si tienes cuerpo, te voy a vestir. Ahora, la necesidad es real. Hay necesidades que son reales. Pero usted no puede dejar que la necesidad le haga caer a usted un afán y una ansiedad. Hace 3 domingos creo que usted sabe que el Señor nos guió a orar por las personas que están afanadas y trabajando tiempo y sobre tiempo. Yo sé que la necesidad es real, pero hay una diferencia entre lo que es real y lo que es verdadero. La necesidad es real, pero Dios es verdadero. Y Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria.
Él ha dicho en su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscamos el reino de Dios pegándonos a aquel que nos puede empoderar, poniendo nuestras fuerzas y nuestra energía, rindiéndose al Señor, para que podamos operar en la potencia de Dios. Y decir, Dios me ha apoderado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La necesidad es real, Dios es verdadero. La necesidad no es absoluta. Dios es más que suficiente. Dios es absoluto y más que suficiente. ¿Cuál es su necesidad? La necesidad va a tocar la puerta de nuestro corazón. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por situaciones. Pero ¿cómo vamos a responder a la necesidad? ¿O nos vamos a pegar a Dios? ¿O nos vamos a dejar llevar por el afán? La magnitud de su necesidad es una perspectiva, es un punto de vista. Es una perspectiva. Estoy diciendo que es real. Yo entiendo que hay necesidades que son reales. Yo entiendo que hay biles que hay que pagar de miles de dólares mensualmente. Pero la magnitud de esa necesidad, eso es un punto de vista. Es como usted decida ver esa necesidad. Si usted invita a Dios a su necesidad, esa necesidad se va a ver pequeñita. Si usted deja de un lado a Dios, esa necesidad va a ser cada vez más grande. Va a crecer en magnitud. La magnitud de la necesidad es una perspectiva. La grandeza de Dios es incuestionable. Dios lo llena todo en todo. Entonces la grandeza de su problema es solamente una perspectiva. Y usted ha oído ese viejo y conocido refrán que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema o dile a tu necesidad cuán grande es tu Dios. El afán por nuestras necesidades básicas, lo leímos en Mateo, afanarnos por qué comer o qué vestir. El afán por nuestras necesidades básicas, cuando nos sentimos en esa necesidad y cuando nos afanamos, este afán nos grita en nuestro corazón y nos dice, yo no le importo a Dios. La fe es destronada de nuestro corazón, la confianza en Dios es sacada de nuestra vida cuando nos afanamos. Usted da lugar al afán. Al dar lugar al afán en su corazón, usted está diciéndole a la fe, tú no tienes lugar aquí. Y empezamos a esforzarnos y a trabajarnos y nos ponemos ansiosos y nos enfermamos. El afán grita, no le importo a Dios o Dios es incapaz de ayudarme. Esto es lo que nosotros estamos diciendo, yo no le importo a Dios, Dios es incapaz de ayudarme. Cuando usted se afana y pone sus fuerzas para conseguir las cosas que usted necesita. Usted tiene que trabajar, no le digo que no trabaje. Y si no quiere trabajar, no coma. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Pero me refiero, ¿en dónde están sus fuerzas? ¿En quién está usted confiando para el sustento diario? Si usted está confiando en su jefe, despierte de ese sueño, mi hermano. Si usted está confiando en la factoría, despierte de ese sueño. Si usted está confiando en su trabajo, despierte. Si usted está confiando en la herencia que va a recibir de su tío que es millonario, también despierte de ese sueño. ¿En quién está su confianza? El afán resalta o denota la falta de fe. Escuche esto, el afán deshonra a Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El afán nos habla de trabajo excesivo, nos habla de estar acongojado. El afán nos fatiga, nos pone en premura, nos enferma. El afán y la ansiedad. La ciencia puede llamarle estrés, la Biblia lo llama afán. Jesucristo dijo que no debíamos afanarnos. Y vuelvo a decirle, cuando nos afanamos, desconectamos del dínamo, empezamos a operar por nuestra propia fuerza. No podemos actuar, no podemos
militar en el poder de Dios. La fe, por la fe nosotros volcamos toda nuestra confianza a Dios, nos pegamos a aquel que nos empodera y aquel que toma nuestras fuerzas y las transforma en un poder sobrenatural para vencer. Amén. Salmo 119, el salmista decía: abatida hasta el polvo está mi alma. Fíjese, estaba afanado. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Mira lo que dice el 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Y la respuesta, mi hermano, él mismo se la da. Susténtame con tu palabra. ¿En dónde se encuentra el antídoto para el afán y para la ansiedad? En la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Al usted meditar en la palabra de Dios, al usted leer la palabra de Dios, al usted escuchar la palabra de Dios, creerla, y al usted abrazar esa palabra de Dios, su fe va a crecer. Y por la fe, usted va a hacer que su alma deje de estar en ansiedad. Otra cosa, mi hermano, que causa afán y ansiedad en nuestras vidas, cuando nos sentimos solos. El apóstol Pablo sentía necesidad, pero él no permitió que el afán gobernara sus pensamientos, ni su corazón. El apóstol Pablo se sentía solo, pero él no dejó que eso afanara su corazón. Vemos a Job en el capítulo 30, versículo 20. Él sintió soledad, él sintió el abandono de Dios. Dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. La soledad o la ausencia, la aparente ausencia de Dios nos puede hacer sentirnos afanados. Pero la Biblia nos manda a esperar en Jehová, a esperar en Jehová y a confiar en Él. La ausencia de Dios es irreal. Dios no puede estar ausente, porque Él lo llena todo en todo. Dios no puede estar ausente. Y Él ha hecho una promesa en su palabra. Deuteronomio 31:6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Esa es una promesa de Dios. Ahora, las circunstancias, la necesidad, nos lleva a veces a sentirnos que Dios nos ha abandonado, que Dios se olvidó de mí, estoy solo. Las pruebas y tribulaciones nos desaniman y nos quieren decir que Dios está ausente. Ahora mire, las pruebas y las tribulaciones, las necesidades no determinan la ausencia de Dios. Escúcheme esto. Porque lo primero que pensamos, lo primero que se nos viene a la mente cuando algo nos va mal, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Algo hice. Estoy pagando por mis errores. La semana pasada, o hace 2 semanas creo que fue, aprendimos que si usted confiesa sus pecados, Dios le perdona. Dios le perdona. Ahora, eso no le da licencia para pecar. Por supuesto que no, porque Dios conoce sus más íntimos pensamientos. Y si usted peca con la intención de después arrepentirse y saber que Dios le perdona, ahí está mal. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, cuando estamos en momentos de dificultad, eso no determina la aprobación o la presencia o la ausencia de Dios. Dios siempre está. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, ha dicho el Señor, y Él no miente. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora escuche, Dios pagó un precio demasiado alto
para redimirle y para ofrecerle su paz y su gozo. El Dios que le llamó de las tinieblas a la luz tiene planes maravillosos para su vida. Él no le va a dejar a usted a mitad del camino. En medio de la necesidad, cuando el afán y la ansiedad toca la puerta, cuando la duda viene a nuestro corazón, y cuando las voces de la circunstancia o del enemigo nos quiere decir que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, usted tiene que recordarse que Dios pagó un precio muy alto como para dejarle a usted a mitad del camino. Y Dios tiene buenos planes para usted. ¿Cuántos lo creen? Uno de los versículos que usted debería grabarse en su corazón y debería usted apuntarlo. Y yo todavía estoy por ver un deseo de mi corazón, se los he comunicado varias veces y todavía no lo veo cumplido. Sería bueno que todos aquí traigan un cuaderno, pedazo de papel y un bolígrafo y que vayan tomando notas. ¿Sabe por qué? ¿De qué versículo estamos predicando? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ah? Ok, Filipenses, ok, ya. Bueno, algunos están tomando nota, bueno, gloria a Dios. Pero para los que no están tomando nota, tome nota, que voy a dictar sentencia, decía alguien, ¿verdad? Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no me va a dejar a mitad del camino. El Dios que le llamó de las tinieblas a la luz, no le va a dejar a mitad del camino. Lo que Él ha trazado para su vida tiene cumplimiento. Él va a cumplir su propósito en usted. Otra cosa que puede generar ansiedad y afán en nuestras vidas es cuando tenemos tentaciones. Tenemos tentaciones. Amén. Mañana va a estar muy interesante la reunión de caballeros. Les invitamos a que vengan todos los caballeros que son meros. Vengan mañana, vamos a estar hablando de un tema muy importante y va a haber una mesa redonda, como se dice. Vamos a hablar de hombre a hombre. Las tentaciones, ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Eso usted debería grabarse en su mente. Ceder a la tentación es pecado. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, la tentación no viene de parte de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando caemos en el afán, en la ansiedad, cuando la tentación nos juega un truco, cuando usted y yo queremos deshacernos de esa tentación o queremos resistir la tentación con nuestras propias fuerzas. Hay una sola manera, mi hermano, de pelear contra las tentaciones. De rodillas. De rodillas. Usted dice, pastor, yo soy tentado 20 veces al día. Arrodíllese 20 veces al día. Arrodíllese 20 veces al día. Lo que viene de parte de Dios, lo recibimos y es para bendecirnos. Lo que no viene de parte de Dios, usted tiene que rendírselo a Dios. Las cargas no vienen de parte de Dios, las tentaciones no vienen de parte de Dios. Si usted quiere llevar sus cargas, sus tentaciones, quiere batallarlas por sus propias fuerzas, usted se ha despegado de Dios. Se ha afanado, no está conectado con el que le apodera. Lo que no viene de parte de Dios, ríndaselo a los pies del Señor para que usted pueda decir todo lo puedo en Cristo. En Cristo que me fortalece. Segunda de Pedro 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados el día del juicio. ¿Quién sabe librar de tentación? Dios. ¿Sabe el Señor librar de tentación? No se afane, no deje que la ansiedad no se acongoje cuando usted esté pasando por pruebas, por tribulaciones, por tentaciones, por necesidades. Ríndaselo a Dios. Dios es el que sabe librar de tentación. No luche con sus propias fuerzas.
Deje que el Señor le apodere para que usted pueda vencer esa tentación. Péguese a Dios. Solamente cuando llevamos nuestras cargas y tentaciones a los pies del Señor es que podemos ser libertados, mi hermano. Amén. Vamos a ponernos de pies.